Gracias por la invitación y por tenerme aquí hoy para molestarlos con 30 minutos de mi experiencia. Hemos estado haciendo esto como en Moffitt desde el 2008. Y yo creo que hemos aprendido muchísimo. Tengo algunos problemas, he tenido problemas con la máquina, con las herramientas y momentos frustrantes. A veces he tenido que cortar o suspender la navegación y pensar, ¿y por qué estoy haciendo esto? Pero 10 años después, ahora ya no pienso en cómo lo hago muchas veces. Entonces, esto es algo que yo quiero discutirles aquí. Ese es mi equipo, más o menos. A veces las cosas salen bien, a veces no. Pues este año nos fue muy bien. El año pasado no tanto. El año entrante veremos. Entonces, esto es en Holanda, que es un país muy pequeño. Bogotá tal vez es más grande que en tamaño que todo el país, pero estamos muy orgullosos de mi país. Y desde hace como unos 115 años empezamos con esta clínica en Holanda. Este es el doctor Merck, que inició la clínica, y el profesor de Million, que fue mi profesor cuando yo estaba en Leiden. Y ya ha crecido un poco más. Esa clínica es uno de los centros más grandes que tenemos en Europa y estamos viendo una cantidad de pacientes de tumores y de tejido blando. Aquí tenemos, bueno, Dexter no está aquí, pero yo sí. Y también él está un poco enfermo, pero se va a mejorar y me puede seguir enseñando. Aquí este es el del departamento y colegas de otros departamentos que nos han entrenado a nosotros. Porque al principio uno tiene que tener el radiólogo y una buena comprensión, una buena capacitación para entender estas imágenes, porque las miramos, las pasamos al cerebro para ver qué era lo que pasaba en cirugía. Ya no tenemos que hacer eso, ya es más fácil, pero al principio eso fue importante. En el futuro, bueno, aquí están los estudiantes de PhD, que son mis chicos que quieren ser como yo, y aquí hacia allá es que vamos. Una cosa que es muy importante que tenemos, como dice David, es que tenemos que tener algo de experiencia. Tenemos que hacer las hiperrefectomías cada mes para mejorar cada vez más también. Y en Beijing, Weibao está haciendo 1 o 2 cada semana o tal vez más. Y se puede hacer en 2 veces el tiempo que lo hacemos nosotros, de manera que la experiencia sí nos ayuda a mejorar. Y para entrenarnos en navegación nos ayuda a cortar la curva de aprendizaje porque se hace más rápido. La navegación, entonces, es un poquito diferente cuando miramos las estrellas desde el hemisferio sur que si las miramos desde donde yo vivo, que es totalmente diferente. Donde uno se encuentre, de hecho, hace una diferencia en la capacitación donde uno se encuentre o donde se encuentre en cuanto a la experiencia, sí hace la diferencia, y la navegación es una herramienta que nos ayuda un poco. Porque al principio, cuando empezábamos con la cirugía, es cuando empezamos a mirar cosas, porque es cuando realmente veíamos algo. Primero cortábamos y después veíamos. Entonces ahora estamos tratando de planearlo, mirar primero y luego tratar de cortar algo más. Y esto es algo totalmente diferente. La navegación, pues, aunque lo llene uno durante la cirugía, la planeación es mejor, y la cirugía también, porque ya conocemos más, ya conocemos mejor la anatomía y podemos evitarnos una resección para este tipo de tumores tan grandes. Entonces, en una pelvis, esta anatomía o la proximidad a las articulaciones, las estructuras nerviosas, el tamaño del tumor, dificultan las cirugías. Lo hacen muy difícil. A veces tenemos que preguntarle a las personas, a veces le preguntamos al que no es, y a veces hacemos desarrollo, y durante mi tiempo de capacitación hemos pasado de aquí a acá, y de aquí, de esto a esto, y a esto.
Aquí es lo que están haciendo mis hijos y esto, porque esta es una nueva sala que tenemos desde 2014 que hace mucho más fácil la vida, porque podemos tener un mundo virtual y aquí es hacia donde vamos en el futuro. Yo ya estoy usando estos lentes halógenos que puedo utilizar el scan o el tomógrafo y luego puedo utilizar bien mis manos o el habla. Yo puedo pedirle al computador que me separe los vasos del computador para poder ver mejor. Y probablemente en el futuro vamos a poder hacer esto durante la cirugía. Pues no es la realidad, pero hacia allí vamos. De aquí es donde yo vengo, la navegación viene la cirugía del cerebro principalmente. Y este es lo básico. Tenemos la planeación preoperatoria, la intraoperatoria y mejor precisión. La podemos utilizar para poder mejorar nuestra precisión y mejorar también la experiencia anatómica. Pero no lo hace a uno un mejor cirujano. Entonces, algunas de las cosas que se han discutido antes es que tenemos que tener los datos, se puede utilizar tomografía o resonancia o ambos. Y generalmente utilizamos una técnica de resonancia especial que se usa un solo scan de 3 milímetros en el plano coronal o sagital y podemos hacerlo concordar con el tomógrafo que tengamos y los pacientes no tienen que estar ahí en la resonancia, en el aparato de resonancia por 1 hora, porque es un tiempo muy largo lo que requiere la resonancia. Entonces empezamos a hacer la concordancia del punto pareado y a veces tomaba tiempo porque el computador fallaba, el software tenía problemas, luego pasamos a la comparación con flúor y luego la intraopa. Y esto es muy fácil. Ahora coloco yo 2 intubaciones, hago el escaneo y ya, lo terminé en 5 minutos, tal como tú dijiste, se hace antes, no hay que exponer el paciente, se colocan los pines intercutáneamente, no podemos medir todo esto de las heridas y bueno, yo les muestro esto después. No voy a entrar a esta parte porque ya se discutió de la concordancia, porque ya se ha discutido desde el principio, seguimos todavía engañando el sistema para que piense que la rodilla es como un elemento de la columna, porque este software es muy complicado para nosotros. Así lo vemos nosotros en la sala como de cirugía, es muy pequeño, simplemente sirve para nuestro país. Aquí tenemos este tomógrafo. Al principio cuando lo tuvimos, porque era muy difícil, porque era difícil de mover, era muy grande y las enfermeras tenían que llevarlo por toda la sala, presionaban el botón muy rápido y a veces se rompían el brazo porque cuando este escáner golpeaba la pared. Hay que aprender no solamente con los médicos, sino también cómo mover el aparato cuando lo sacamos del quirófano. Y al principio no era fácil hacer una radiografía con este tomógrafo. Entonces uno hacía la navegación de la resección, hacíamos la reconstrucción, se ponían las placas y era difícil hacer una radiografía corta para saber si la incisión estaba bien. Ahora es más fácil, lo hacemos con fluoroscopia. Pero hay que pensar en esto cuando empezamos a usar este aparato. Aquí tenemos la antena, aquí asegúrense que las luces no se les atraviesen. Aquí tenemos los médicos que siempre se nos atraviesan con la cabeza, la colocan frente a la cámara, eso hay que pensarlo también. Y lo bueno de esto es que nuestro tomógrafo solo tiene un pequeño momento de radiación, nosotros estamos protegidos, de allí en adelante ya no hay más radiación, de manera que eso es bueno. Esto estamos utilizando fusión con resonancia y tomografía, registro automático, instrumentos navegados y actualizaciones intraoperatorias. Pero cuando uno hace una resección, como ya les mencioné, todas las estructuras ya se han movido un poco. Pues lo llamamos al laboratorista y le decimos, hágalo otra vez la escaneo y volvemos a iniciar, listos para la reconstrucción con un escaneo
scan que esté bien acomodado. Y en cirugía los llamamos para que miren y otra vez los llamamos para que hagan el escaneo para poder ver si estamos en el punto correcto. De manera que estas son las herramientas que nosotros utilizamos. Tenemos estos bombillitos, todos están calibrados. Los punteros no utilizan esto, generalmente se calibra por fuera y el sistema sabe dónde se encuentran, así que es fácil cuando ellos lo encuentran. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues porque es mucho trabajo. Hace 15, 10 años, esos cirujanos experimentados, yo puedo navegar en mi cerebro yo solo, es mucho más fácil. ¿Para qué hacer esto? En los últimos 10 años ya prácticamente todo el mundo ha encontrado sus propias razones para empezar a pensar en usar la navegación en términos de la parte oncológica. Y en el futuro yo creo que esto va a ser cada vez más porque estamos empezando a utilizar estos implantes en 3D y tenemos que tener cortes muy precisos. No, lo siento, pero el video cubre el sonido. Esta es una herramienta muy buena y podemos ver dónde nos encontramos. Entonces, antes de hacer un corte en el paciente, tenemos que saber dónde estamos, dónde está el tumor para continuar. Esto hace la vida más fácil. Esto es en las extremidades, pero las ventajas aquí son bien conocidas, especialmente con el tomógrafo. Es mucho más preciso, bastante alta la precisión y no he encontrado, no ha habido muchas veces en donde la navegación no me diera la información correcta cuando empezamos a utilizar este tomógrafo. Y es una buena ventaja porque cuando miramos la pantalla y miramos al paciente, es como que pensamos que algo está mal y es difícil saber dónde está el problema. Miren, la planeación es todo. Utilizamos el ePlan, que es un software de BrainLab, que cada vez mejora más. Y esto es algo que como médicos tenemos que entender. Yo no entiendo la capacidad total del software. Ya no la entiendo porque no tengo el tiempo de aprender programas nuevos cada 2 años con nuevas opciones. Entonces, estamos pensando en tener estudiantes médicos técnicos que vengan y les ofrecemos trabajos para que nos ayuden a utilizar el software mejor, porque a veces no lo usamos correctamente ni en su potencial total. Entonces, a veces es difícil cuando empezamos a entender esto. Ya se hace la planeación en el scan y esto que es muy importante que hay que repetir, saber, comparar la resonancia con la tomografía y asegurarse de que esta línea, pues si no está completamente correcto, la navegación no va a ser muy buena. Ese es al principio muy importante para asegurarnos de que todo esté bien y utilizar también un apareo automático que a veces los engaña a uno porque a veces queda como inclinado. Tenemos que mirarlo mucho mejor y cambiar un poquitico la imagen y luego sí ya vamos al apareo automático porque es mejor si se hace así, aunque tome un poquito de tiempo. Esto es algo en donde esto va a entrar en el futuro también porque podemos dibujar una línea alrededor del tumor en la resonancia y esto lo estamos haciendo. El computador no le puede ayudar a uno diciendo este es el tumor o no, pero en el futuro, yo creo que el futuro está muy cerca. Hay miles de millones de personas que están pensando en la inteligencia artificial para ayudarnos a ver la diferencia entre un gris o un gris más claro
claro para diferenciar el tumor y el no tumor. Nuestro cerebro no es muy bueno para discriminar entre negro, gris y blanco, entonces como que mezcla los colores, entonces nuestros píxeles no son tan claros como los del computador. Es mejor pedirle al computador que haga esto para nosotros. Con el software nuevo podemos dibujar unas líneas y el computador calcula el volumen a través de todas las tomografías en 3D y presionamos un botón, aumente 3 milímetros, entonces nos salimos 3 milímetros del tumor en todas las direcciones, si se ha elegido correctamente el sitio del tumor. Aquí vemos el tumor, esta es la línea de seguridad, se puede aumentar y yo creo que es una herramienta muy útil en la mayoría de las situaciones. Y cuando ya se decide dónde está el tumor, decidimos dónde se van a colocar los tornillos, la longitud y el ancho de cada tornillo. Se planea muy bien. Cuando pedimos este tornillo de X tamaño, decimos no, está muy grande, pero entonces aquí ya sabemos si la dirección y el tamaño es correctos. Entonces se planea esto. Se coloca este destornillador calibrado y se coloca el tornillo y hace que la vida sea más fácil. Terminamos con el tumor aquí y aquí está el implante que está colocado correctamente y ahí ya se puede hacer la cirugía y ya se puede empezar a pensar en hacer la cirugía. Esto es lo que ya hablamos, aumentar el tumor con el que llamamos el Smart Brush, que es como una brocha inteligente. Aquí dice que los desarrolladores en Canadá están creando un espacio interactivo virtual para ayudar a encontrar el tumor. Pero es que con el sonido del video no se puede hacer la traducción. Estas son las imágenes durante la cirugía y durante el scan. Esto nos da esta tomografía con imágenes de resonancia también, de manera que tenemos estos puntos que podemos utilizar. Son los que yo casi siempre utilizo porque es la herramienta más precisa que tenemos de todo el conjunto. Siempre y cuando no los golpee ni los doble y cuide bien sus herramientas, esta es una excelente herramienta que nos indica dónde estamos. Tocamos la parte externa del hueso y entonces sabemos que sí, ya estoy cerca del tumor, entonces puede entrar un poco más, porque cuando empezamos a hacer osteotomías todo se mueve. Como ya les dije, pueden navegar con todos estos dispositivos, prácticamente con todos, todo lo que vibre, todo lo que uno golpee, hace que la navegación se desfase un poquitico. Sería buena idea, yo creo, utilizar las fresas y para que no tengamos que forzar mucho las herramientas de navegación y tal vez en el futuro podemos pensar en usar un corte con agua, dispositivos que corten con agua para que estos márgenes puedan estar más cercanos y sean más seguros. Cuando ya hemos removido el tumor, utilizando un LUMIC, en este caso, que es un tallo intrailíaco, un vástago intrailíaco. Entonces podemos, bueno, cualquiera puede hacerlo con esta herramienta de navegación porque ya está ahí, solo se coloca el implante donde nos dice que se coloque, y aquí sabemos dónde estamos. Y esta es una historia muy bonita, porque esa es mi experiencia, estoy muy contento con esto y me funcionó muy bien, porque nosotros no sabemos si funciona en nuestras manos realmente, de manera que lo que hicimos fue mirar datos que teníamos de antes de utilizar la cirugía por navegación, y en medio de esto teníamos la comparación de los pares y luego utilizamos la navegación guiada por tomografía. Los puntos finales, aquí se lograron los márgenes quirúrgicos y estábamos mirando el tiempo de operación, miramos complicaciones, no miramos las recurrencias, o sí lo hicimos, pero no eran los puntos finales. ¿Por qué? Porque la recurrencia local
no tiene tanta incidencia como para uno usarla como punto final porque tenemos 50 pacientes, 3 recurrencias locales. Es difícil comprobar que la navegación hará que esto desaparezca. El marco de tiempo fue entre el 2000 y 2008, donde hicimos todo. Anteriormente lo hacíamos con el cerebro. Esto es cuando yo empecé a capacitarme y aquí terminé. Yo terminé prácticamente cuando empecé a ser un cirujano ortopédico utilizando esta cirugía asistida por computador. Y tuvimos como 68 casos que no tenían navegación y 6 casos navegados en la serie. Los pacientes eran un poquitico diferentes porque el tiempo fue cambiando. La mayoría de esos casos eran condriosarcoma y los otros eran sarcoma de Ewing. Y estábamos mirando dónde estaban ubicadas estas lesiones porque sí hacen la diferencia el sitio donde se encuentre el tumor, si está en el sacro, en el ilio o en ambos. Aquí vemos también cuál es la ubicación del tumor primario, el tamaño del tumor también, que aparentemente a medida que vamos envejeciendo el tumor se agranda. Y luego miramos también los márgenes. Vemos los márgenes de los no navegados, 68 casos, 9 interlesionales. Aquí 14% y un poco más bajo se da con navegación. Entonces, pues esto no es una cosa que diga uno, wow, yo estoy mejor con la cirugía dirigida por navegación, pero si miramos el grupo marginal sí hay diferencias porque aumentamos el grupo marginal y el grupo amplio mucho más de lo que se redujo el grupo intralesional. Entonces, si miramos ya esta diapositiva, vemos que también hay un poquito de diferencia aquí porque el porcentaje es más alto en estas resecciones P1, 2, 3, resecciones más grandes. Esto puede explicar por qué no hay tanta diferencia en el resultado con los márgenes. Pero muy interesante es ver que no hay diferencias significativas en cuanto a los tiempos de operación con o sin navegación. Requiere un poquito de tiempo de instalar, pero luego ayuda a ahorrar tiempo. Cuando yo me capacité, uno de mis cirujanos españoles me capacitó, tenía un acento español y cuando hablaba holandés tenía ese acento como en español y me decía, Michael, ve rápido yendo lento, o sea, cometes 0 errores, pero te rinde más. Entonces ahí es donde viene la navegación. Si tienen que hacer una osteotomía y están en intralesión, tienen que repetirla y toma más tiempo y uno se siente frustrado y la cirugía puede también salir peor. Entonces, si vemos el análisis de los márgenes, tenemos ambos tipos de navegación y miramos los márgenes inadecuados y adecuados. Miren que hay una gran disminución en los inadecuados en total. En los adecuados, perdón, en total. Y esto es bueno, los márgenes adecuados aquí aumentaron, entonces esto también es bueno por la planeación, por la navegación, porque el paciente es diferente o porque yo empecé a trabajar en el 2008, no sé, nadie lo sabe. Pero estas son las cifras que tenemos que ver. Es algo que yo creo que nos va a ayudar a dar apoyo el hecho de que pensamos que los márgenes van a ser mejores si navegamos. Pero habían aún márgenes inadecuados aún en el grupo navegado, en el sacro, en la pelvis y a veces también de esta área del acetábulo. ¿Y por qué tenemos este tipo de márgenes intralesionales? Aquí a veces tenemos que tener zonas de seguridad un poco más grandes, porque si no hay buena concordancia entre la tomografía y la resonancia, hay que echar para atrás un poquito y mirar, bueno, la navegación no me llevó a donde yo quería llegar, pero los márgenes están aquí. Y
perder un poco el tumor donde el procesamiento, a veces no tenemos esa técnica, pero la navegación no nos va a ayudar a esto. Los márgenes anatómicos aquí no va a ayudar a navegar en el margen entérico, en la vaina de los nervios. Si nosotros vamos a retirar un nervio y tenemos un margen de 0.5 milímetros en el nervio, ¿por qué queremos tener un margen de 2 milímetros en el resto? Bueno, eso es algo en lo que hay que pensar, y también hay debates con los patólogos. No sé si a ustedes les pasa esto, y bueno, esto cuando hay una resección muy amplia viene el patólogo y dice bueno, le dice a uno no, ni modo, es un debate. Complicaciones, sí, tenemos complicaciones, no hay diferencia entre las dos. Miren los valores. La cirugía pélvica tiene muchas complicaciones. La infección, la tasa de infección pues no subió, y esto es bueno porque nos daba miedo que colocar ese tomógrafo y voltearlo por el paciente, y una cantidad de pacientes mucho tiempo o más tiempo en cirugía puede aumentar el número de infecciones, pero no. En conclusión, entonces, esto ayuda a lograr unos mejores márgenes, nos ayuda también a sentirnos seguros durante la cirugía porque uno sabe dónde se encuentra, y al mirar esas pelvis que está impresa en 3D, que uno ve que aquí está la pelvis y luego miramos el paciente. Así era como lo hacíamos antes, pero tiene que estar allí pues cuando falla la navegación, pero la navegación nos ayuda mucho más para saber dónde estamos, especialmente en esos cortes ciegos en la parte de atrás, la parte posterior. Las desventajas es que lo estamos usando. Uno de los problemas somos nosotros mismos. Lo usamos mal, ponemos mal los cables, tenemos que saber cómo funciona el sistema, y si no está totalmente seguro de cómo funciona el sistema, no debe empezar a usarlo en cirugía porque hace que prolonga las curvas, nos da errores técnicos, perdón. Tenemos que tener un técnico en la sala si no somos adictos a computadores. Hay muchas personas allá en el quirófano, pues yo creo que no, al principio sí, pero eso era porque todo el mundo estaba interesado en ver qué estábamos haciendo. Y la precisión, como ya dijimos, depende del equipo que usemos. Si tenemos sierras muy grandes, bueno, todo esto tenemos que pensar en esto, y esto es algo en lo que tenemos que pensar también en los altos costos cuando tenemos que comprar una curva guiada por tomografía, porque estas son inversiones que son costosas para muchos hospitales, aún en Holanda. Solamente tenemos uno en Holanda. No es que todo el mundo pueda usarlos. Y esto es algo muy importante. Aunque lo fantásticos que somos nosotros, a veces cometemos errores y la navegación no nos va a ayudar. Entonces, empiecen a usar la navegación en cosas sencillas. Bien. Si piensan que toma mucho tiempo navegar, no, es muy fácil. No empiecen a navegar así. Esto no les va a ayudar porque es frustrante, es el primer caso que uno hace y luego va a tener una cantidad de extensiones de tejido. No lo hagan así, háganlo sencillo. Aquí nuevamente entra un video que tapa el sonido del conferencista. Creo que le está diciendo que es más fácil así. Corta el sonido del video. Claro. Tienen que hacerlo en esa forma, porque antes de que usted sea una persona así, se requiere de 100 cirugías navegadas. De alto extremo también es factible.
Es una curva de aprendizaje prolongada, pero el computador es tan inteligente como la persona que lo usa. Hay muchas indicaciones para una oncología ortopédica. Y yo creo que el usar AIRO es muy bueno y también mejora los resultados o los desenlaces clínicos. No sé. Esto es lo que tenemos que hacer, es no causar daño adicional y esta cirugía de navegación nos va a ayudar con esto. Creo que estoy a tiempo. Miren esta foto. Aquí tenemos unos invitados en Holanda hace varios años que estuvieron allá. Este curso se dicta anualmente sobre navegación en la pelvis y parcialmente también en disección y en el uso de las prótesis que utilizamos. Pero hemos encontrado que es un curso muy interactivo y muy bueno, una herramienta muy buena. Yo creo que debo parar de hablar aquí. Estoy mirando al presidente aquí a ver qué me dice. Bueno, continuamos después del café.